Este es el primer lanzamiento presencial que hacemos post pandemia, en una alianza con Mare Nostrum Momentum, con la colega Marta Brecha, a quien saludo especialmente y la felicito por este trabajo. Y realmente estamos acá para ir generando eventos de gran relevancia para el periodismo y para la historia de la cultura nacional. Está también con nosotros Federico Gana Johnson, miembro del directorio y también miembro de la Comisión de Cultura, quien va a decirnos unas palabras. Y con esto los dejo porque el invitado es otro. Y así que Roberto después nos contará más detalles sobre el libro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, un orgullo estar, como decía Juan, hemos tenido una época pandémica en que hemos tenido que guardarnos en las casas y quizás muchos se han conectado con el mundo, con viajar a través de los libros. Y esa es la invitación que les hacemos hoy día. No solo que se conecten con el mundo, sino también con la historia a través de Memorias de un Rebelde. Quiero dejar ahora con ustedes a Federico Gana, director del Círculo de Periodistas, quien también les quiere dar la bienvenida. Federico, ¿prefieres acá? Acá mejor. Hola, buenos días, buenos días. Yo creo que este es un día muy especial por varios motivos. Primero, me voy a dedicar a nuestro invitado, con una frase que me llena un poco el recuerdo desde muy temprano a la mañana cuando me preparaba para esta reunión. Me retrotraje a los tiempos de la Unidad Popular y creo que es la única posibilidad que tengo en mi vida de poder decirlo frente al personaje principal de lo que voy a decir. No tengo otra oportunidad que hoy día, Roberto, de decirte que a mí Patria y Libertad me moría de susto. Tenía mucho susto de la Patria y Libertad. Como todo Chile. Fue un momento tremendamente fundamental para la memoria del país. Fue tremendamente un espacio, una situación, una sensación, una emocionalidad tan especial, Patria y Libertad, que nosotros, me refiero a mis compañeros, a mí y a muchas personas, los que defendíamos a todo dar, a matacaballo al gobierno de Allende, sufríamos con la presencia de Patria y Libertad. Ese es el primer punto, pero tengo un segundo que es un poco menos antipático para ti. Hace pocos días tuve la suerte de escuchar íntegramente aquella entrevista que apareció en el programa de la red, Mentiras Verdaderas, que a propósito es un canal que le está haciendo bastante bien a Chile últimamente, donde tú, perdona que te tutee, Roberto, donde tú en alguna parte fuiste tremendamente enfático, claro, definitivo, para decir que una vez que cayó el gobierno de Allende, Patria y Libertad desapareció. En ese sentido me imagino que te referías a que cumplió su objetivo. Entonces todo eso a mí no me calza mucho con tus años posteriores. Y yo creo que a nadie le calza. Me encantaría poder escucharlo para ver cómo te calza a ti, porque es un enigma. En todo caso, no hay nada más cierto en la vida de nosotros los seres humanos, no hay nada más verídico e indesmentiblemente aclaratorio de una vida que la memoria. Y si tu libro se llama Memorias de un Rebelde, hay mucha gente que debiera devorárselo para contestarse a esa pregunta de lo que voy a usar una palabra judicial, de los que te sindican como ese personaje un poco extraño, un poco criticable, un poco bastante enigmático.
En ese sentido, si aparece un libro de un personaje enigmático que se llame Sus Memorias, le auguro un tremendo éxito editorial. Con eso quiero terminar para decirte que te agradezco que hayas escrito esto, porque hay mucha gente que tal vez no aprovechó esa llave de hace unos 15 días, algo así, el programa en este canal que te señalaba, donde aparece otro personaje que me encantaría conocer, del cual incluso yo podría ser amigo. No sé, está por verse, tenemos que conversar. Quisiera aprovechar un minuto más, si me permite, para hablarles como director del Círculo de Periodistas de Santiago. Yo añoro cuando esta sala se llenaba de gente, y se llenaba no solamente de colegas periodistas, se llenaba también de políticos, de empresarios, de comerciantes, de vecinos del centro, porque la sala Camilo Enríquez y sus discusiones políticas eran maravillosas. Hoy día no lo son, desgraciadamente. Voy a seguir gritando, no a los que están, pero sí en todos lados, para que esta sala se siga recuperando. Y como director del Círculo, entonces, agradezco tu presencia acá, Roberto, porque es un paso más en el crecimiento y en la recuperación de esta sala que tiene tanta historia y tiene tanta necesidad de salir adelante para poder ponerse a tono con todo lo que está pasando en Chile. Y eso ya es otro tema, mejor lo dejo hasta acá solamente. Muchas gracias. Bueno, precisamente parte de las consultas que señalaba Federico, Maura Brescia hoy día me preguntaba, Cris, ¿qué te llama la atención de Roberto? Yo le decía, va a resultar muy interesante conocer los argumentos de un hombre que tenía una posición tan clara, tan firme, y con los años eso cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cuál es su historia? Eso es lo que vamos a conocer a través de su libro y aquí también en esta exposición en la que ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran, libremente. Ahora quiero dejar con ustedes, a nombre del grupo editorial Mare Nostrum Momentum, al gerente Enrique Macmillan, que va a hacer la introducción a este lanzamiento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradecer muy especialmente al Círculo de Periodistas porque nos permite presentar a una persona controvertida, polémica, muy mal interpretada, como para bien o para mal se malinterpretan muchas personas y quizás muchos de nosotros en toda la historia de Chile. El libro es la historia de él, de su vida durante este periodo tan difícil de la historia chilena, pero es más que nada la historia de un pensamiento, de una forma de pensar y de una forma de hacer. Que evoluciona, claro, como ustedes verán aquí, y como dice la contratapa del libro, de una posición nacionalista, cuando un nacionalismo despierta emociones tan controvertidas, porque el nacionalismo lo entendemos como el cariño a nuestra patria. El nacionalismo se trastoca cuando se exacerban, se sobrevaloran los valores propios, se denostan los valores de los otros. Se llega a una patología del nacionalismo, pero es una razón de ser, querer a su patria, antiimperialista antes que nada, anticapitalista, antimarxista, es prácticamente en ese tiempo cerrar todos los caminos existentes. O será eso o no había nada más. ¿Cómo evoluciona este pensamiento? Indudablemente que lo que le falta, todos estos pronunciamientos pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos. ¿Qué les pasa? Se trastocan cuando se deshumanizan. Y aquí, digamos, vemos claramente en la historia de este pensamiento que de repente dice, bueno, todo esto, imperialismo, marxismo, comunismo, nacionalismo, ¿qué les falta?
El problema es cuando estas situaciones, estas ideologías se deshumanizan. Por eso que los que vivimos este tipo de pensamientos, de maduraciones, lo que defendemos hoy es el humanismo, dotar de humanidad a estos movimientos, a estos pensamientos. Patria y libertad, una patria libre. Era la ideología, la fuerza que motivaba a estos luchadores que aceptaron compromisos sin límite. Se trastocó porque viene una vorágine de cambios, de fuerzas, de poderes fácticos en contra, y todas son decisiones muy rápidas en las cuales todos, de ambos bandos, están sujetos a las omisiones y errores que incluso suceden en los movimientos a velocidad normal, por así decirlo, con mayor razón en estas situaciones. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, dicen que siempre hay una gran mujer detrás de los grandes momentos en la historia. Bueno, este libro fue editado junto a la periodista Maura Breche, que ella ahora nos va a hacer preguntas que a lo mejor ustedes también tienen, pero a nuestro protagonista. Maura, como directora también del grupo editorial, ahora te cedo el podio. Muchas gracias. Agradezco nuevamente al Círculo de Periodistas por la gentileza de no prestarnos y facilitarnos esta sala, y por supuesto a Juan López, su presidente, a Federico Gana, que está aquí presente, y a todos los periodistas que estén mirando esta transmisión. Yo quiero preguntarle, voy a hacer algunas preguntas a Roberto, y la primera que me llama es, en el libro está incluido el manifiesto nacionalista que creó Rodríguez Grez. Yo quería saber, ¿qué piensa usted ahora al leer ese manifiesto? Bueno, en primer lugar, gracias, Maura, editora, autora en parte del libro, que es la segunda edición que está corregida y aumentada de una primera que tenía ciertos cuestionamientos de mi parte que no venían de tu lado, y ahora finalmente me voy a poder morir en paz porque con este libro queda para la historia repitiéndome la historia real de lo que fue el movimiento y lo que fue mi actuación, mi pensamiento o nuestro pensamiento, según se vea, de los que hasta hoy día siguen en esta línea. Que por supuesto está cuestionada, pero en fin, ya lo voy a explicar más adelante. Gracias, Maura. Entonces, ¿te contesté la pregunta? No. No. ¿Qué piensa hoy día de este manifiesto nacionalista? ¿Qué pienso hoy día? ¿Del libro o del manifiesto original? Del manifiesto original de Rodríguez Grez. Bueno, es que ahí hay, en la historia aquí, el que lea el libro va a ver claramente que hay dos etapas de Patria y Libertad. La primera etapa fundadora es la que crea el fundador, que es Pablo Rodríguez Grez. Yo no soy ni fui el fundador de Patria y Libertad, no fui el ideólogo de Patria y Libertad, y solamente me acerqué al movimiento, al Frente Nacionalista, cuando ya se había creado en abril del 71, porque compartí algunos planteamientos del señor Rodríguez. El señor Rodríguez entró al movimiento, o creó el movimiento y lo fundó con el alessandrismo de la época, representado en todos los dirigentes que tenía el movimiento y que era la real derecha chilena, sin duda, la derecha oligárquica, tradicional, representada por el alessandrismo. Ahora, yo suscribí eso por un miedo al comunismo, por la campaña que hizo el Mercurio, el señor Edwards, Estados Unidos, Nixon, Kissinger, etc. Y por mi anticomunismo en contexto de Guerra Fría para
equivocadamente pensando que Chile, con el gobierno de la Unidad Popular, podía caer bajo la bota soviética y todo eso, los tanques rusos en la moneda y todo eso que se presentó en la campaña. No, hoy no comparto aquello y sí comparto la segunda etapa de Patria y Libertad que se da a partir del 73, estamos ya en el año del golpe, en mayo, cuando toda esa gente de la derecha inicial se va o se desplaza o se expulsa del movimiento y entra una corriente nueva que, dirigida por Eduardo Díaz Herrera, que fue jefe nacional, yo nunca fui secretario general, y que en el libro se expresa claramente en la declaración de Temuco de mayo del 73, donde ahí sí se define lo que era el nacionalismo real de Patria y Libertad, chileno, antiimperialista, anticapitalista, etcétera, antioligárquico, un nacionalismo popular lo llamábamos, que hoy día en la corriente posterior, porque decir nacionalismo en Chile hoy día es una mala palabra, entonces nos llamamos los que quedamos nacional popular. Y por supuesto ahí se quebró el movimiento definitivamente y hasta hoy día estoy absolutamente alejado y quebrado con los dirigentes originales, los que fundaron y crearon el movimiento, partiendo por don Pablo Rodríguez Grez, a quien no veo hace 40 años. Muchas gracias. En estos momentos el país está viviendo unos periodos inciertos con respecto a la próxima votación que se va a realizar en pocos días más. En su periodo, ¿ustedes sentían una forma de miedo, de pavor ante el marxismo? ¿Considera usted que ahora los tiempos han cambiado al respecto o la disyuntiva que van a tener los electores permite ver que va a ser otro sistema nuevo o tal vez más dirigido entre las energías de la nación? Bueno, para responder su pregunta, Maura, en primer lugar, ha pasado medio siglo, 50 años, y el mundo ha cambiado. En aquella época estábamos en plena Guerra Fría, ¿cierto? Las dos superpotencias enfrentadas, la Unión Soviética dominando la mitad de Europa occidental y Estados Unidos, los vencedores de la Segunda Guerra, dominando el resto de Europa y América Latina. Ahora, en Chile, ¿cierto? En esa época en la que yo participé en política, estábamos asignados por la Guerra Fría, o sea, nadie puede desconocer ese contexto. Y eso ya no existe, se acabó la Guerra Fría, Europa se reunificó, hoy día es la Unión Europea, yo soy ciudadano de la Unión Europea también, y esa es la línea para mí que sigue marcando el futuro de la humanidad en cierto sentido, y por supuesto a América Latina y particularmente a Chile, que no es un país que pueda estar marcando mucho o dándole lecciones al mundo, ni siquiera a América Latina, de cuáles son los caminos a seguir. Ahora, lo que está pasando hoy día, 50 años después, a mí me parece que es lo más importante, porque por fin se le va a poner término al régimen neoliberal, ultracapitalista, oligárquico, impuesto a sangre y fuego por la dictadura y desgraciadamente continuado durante 30 años por una democracia ambigua, binominal, después de una transaca entre los poderes fácticos militar, económico, Estados Unidos y los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos. Usted es una persona que ha tenido episodios muy interesantes en su vida. Como piloto, usted viajó varias veces a Colonia Dignidad y se relacionó con Paul Schaeffer. En ese periodo usted también trajo armas desde Mendoza, ¿no es cierto? Y bueno, y realizó todo este tipo de ejercicio subversivo contra el gobierno que existía en ese momento. ¿Cómo ve usted que además se fingió una muerte para todo esto?
Bueno, Maura, su pregunta da para una hora por lo menos de respuestas precisando y respondiendo a sus afirmaciones, partiendo de que era un... yo para responderle me remito al libro que usted está editando. Ahí está toda la historia. El que lea ese libro completo se va a dar cuenta de cuál es la evolución del país, del gobierno de la Unidad Popular y de este movimiento que duró apenas 2 años. Ahora, cuando Chris, Nueva Generación, menciona, dijo que hay yo he cambiado, que yo era la ultraderecha, etcétera. Bueno, yo les voy a decir a la nueva generación que la ultraderecha y la derecha chilena hoy es la UDI. Y en aquella época era el Partido Nacional, era la oligarquía de siempre, histórica, que se opuso a Allende, financiada, digitada por Estados Unidos, Nixon, Kissinger, etcétera. Entonces, y la UDI se creó durante la dictadura como una regeneración, una nueva versión de la derecha tradicional, convertida al neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Entonces, no me vengan a mí a decir, cualquiera que lea este libro y lea cuál era la política, el pensamiento, el proyecto de Patria y Libertad, que no pasaba solamente por cambiar al gobierno de la Unidad Popular, sino que de establecer un Estado realmente nacional, popular. Bueno, a mí el golpe me frustró, primero, porque el señor Pablo Rodríguez, que era el jefe nacional, disolvió el movimiento y dijo algo que es falso para mí. El movimiento no cumplió con su misión derrocando a Allende, sino que la misión real, el proyecto era proyectarse para un Estado nuevo, un país nuevo, una sociedad nueva. Bueno, éramos pretenciosos, yo creía en eso y sigo creyendo. Ahora, el golpe mismo, que yo rechacé en la cárcel, en las peores condiciones en ese momento, porque ya me había entregado, yo fui juzgado, procesado, estuve más de un mes en la cárcel pública, conectado en la Galería 12 con De la Peni, con el pueblo preso ahí, para mí, yo jamás imaginé que las Fuerzas Armadas de Chile, no las Fuerzas Armadas, que los altos mandos de las Fuerzas Armadas iban a derrocar a Allende, a asesinarlo en esa forma brutal, bombardeando el Palacio de Gobierno. Y de ahí empezando una represión sistémica, criminal, vengativa contra los vencidos. Yo nunca estuve con eso. En cierta forma usted se redimió después del golpe en el sentido de cambiar su pensamiento, digamos, hacia el positivismo. La Colonia Dignidad fue formada en los 60 en el gobierno de Alessandri. Después continuó el gobierno de la Democracia Cristiana 6 años y después los 3 años del gobierno de Allende, y nadie la tocó, nadie la cuestionó, porque fueron los alemanes que vivieron la guerra, se vinieron a Chile con la ayuda del Estado y convirtieron un pedregal al lado del río ese ahí en Parral en un vergel, con ayuda del Estado y al Estado alemán también de la época. Ahora, yo soy hijo de alemanes y mis padres sufrieron la guerra también, porque hoy día se mencionan todos los horrores y todas las tragedias que generó el nazismo y el fascismo, pero no se menciona cómo quedó Alemania destruida, aplastada, bombardeada después de la Segunda Guerra o durante, igual que el pueblo de Japón. Eso está omitido en la historia y algún día, como dijo un historiador chino, cuando le preguntó, un gran líder chino frente a una periodista francesa por allá en los 70, le preguntaron: señor, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y él contestó: han pasado solo 200 años, es muy cercano este proceso para que yo opine. Bueno, el proceso chileno e incluso la Segunda Guerra Mundial todavía no se desclasifica completamente. Eso lo digo como ciudadano alemán, que también soy. Ahora, en cuanto a la colonia, lo que yo, digamos, utilicé las facilidades que me dio la colonia técnicamente
para una operación de inteligencia que era desaparecer en un vuelo de un avión. Todo esto con un proyecto de empezar a crear un brazo militar de Patria y Libertad. ¿Por qué? Porque de los errores que cometió el presidente Allende, que son varios también, de los errores pasamos a los horrores después, pero hay errores claves en la Unidad Popular. Y un error muy grande fue en el paro de octubre, el primer paro que se hizo en Chile, el paro nacional de octubre, que no se menciona mucho tampoco, camioneros, comerciantes, profesionales, agricultores, etcétera. Después de un mes de paro nacional, el presidente Allende, para mí, cometió un error capital llamando a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a integrar su gabinete. Es decir, el presidente Allende metió al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la contingencia política. Y ahí nosotros en el movimiento, en un análisis político, dijimos, bueno, la ciencia política y la historia enseñan que si un gobierno civil democrático mete a los militares en la contingencia, se arriesga una guerra civil, como sucedió en España en 1936, en una guerra horrorosa que costó 1 millón de muertos. Nosotros temíamos eso. Y yo entonces, que era el organizador del movimiento, yo fui organizador, no fundador ni ideólogo, Chris, no. Claro, ¿quién organiza esto? TIME, pues, el que organizó el movimiento, el que lo extendió en todo Chile, creó sedes en todas partes, alemán, ejecutivo, ahí estaba yo en primera línea para hacer aquello, organizar aquello. ¿Con qué fin? No con el fin, como se le ve hoy día en los medios, de alguna manera ignorantes, que no leen la historia, de que era para enfrentarse con el MIR en las calles y agarrarse a balazos. No era ese el propósito del movimiento del Frente de Operaciones, que era una minoría, como también era en el MIR una minoría, porque yo tengo un gran respeto por la gente del MIR, conozco a Andrés Pascal, converso con él, y pensamos muy parecidos respecto a lo que pasó, sucedió y lo que sucede hoy día, con las correcciones pertinentes, que es el contexto global, Guerra Fría, que ya no existe. Ahora, en ese contexto actué con un grupo de jóvenes, pero ¿bajo qué prisma? El prisma del contexto en que Allende ya tenía a los militares en el gabinete, en este temor de guerra civil y en contacto con militares que estaban en contra de que participara el ejército, la marina y la aviación en ese gobierno. Entonces ahí Federico Willoughby, que es el que escribe el prólogo de este libro, explica muy bien la historia. Yo creo que tiene más valor casi lo que explica Federico que lo que yo cuento en este libro. Y Federico un día me dice, Roberto, en pleno paro, hay una situación muy grave. Él trabajaba en la SNA con Benjamín Mate, que después se pasó a Patria y Libertad, en fin, fue secretario general, continuó cuando yo desaparecí. Y Federico me dice, Roberto, tú tienes un avión, estamos en pleno paro nacional, no hay vuelos, no hay nada, y quiero que me lleves a un lugar, un campo en el sur. Y voy a ir con un oficial del ejército. Muy bien. Yo, buen soldado, Tobalaba, 8 de la mañana, aeropuerto, a mi avión, esto es Federico Willoughby y el general Canales, Alfredo Canales. Ejército, o sea, yo lo vi, bueno, el general tenía una posición antigobierno, pero era un general de la República, recién expulsado del ejército por el gobierno, y llevé a este general a la Colonia Dignidad, mi primera llegada, esa fue mi introducción. Y ahí me di cuenta, como se explica en este libro, que ese campo chileno, que era una especie de Estado dentro del Estado, servía para los propósitos de organizar este frente, este brazo militar. Esa fue mi sola conexión. Después volé 2 o 3 o 4 veces, aterricé en la colonia, usé sus instalaciones, pero mi base de operaciones estaba en la República Argentina, donde también recibí apoyo de las Fuerzas Armadas Argentinas en esa época, del gobierno de Lanusse, que estaba contra
el gobierno de Allende. ¿Por qué? Porque Allende, en uno de sus tantos errores, cuando la Argentina, que estaba en pleno conflicto con la extrema izquierda armada, esa sí que era un ejército, los montoneros y el ERP, y se produjo la masacre de Trelew, en que la Marina Argentina, en esta guerra declarada, no fue como acá que inventaron una guerra, ya existió, salen 20 militantes, montoneros del ERP, con líderes conocidos, famosos en la Argentina, secuestran un avión de Austral, Aerolíneas, y vuelan acá a Chile, aterrizan, estamos en octubre del 72 también, y el presidente Allende, que había mantenido las mejores relaciones con la dictadura cívico-militar argentina, comete para mí un tremendo error, liberando a estos guerrilleros, realmente guerrilleros. Yo soy un aficionado al lado de lo que fue esa gente del ERP y de Montoneros, y les permite continuar con el secuestro del avión, todo ilegal, hacia Cuba para que estos guerrilleros se exilien en Cuba. Bueno, obviamente el gobierno argentino, el partido peronista, justicialista, al cual yo adhería, dijo, este gobierno de Chile está contra nosotros. Esto va contra nuestra política y contra nuestra hermandad con el pueblo chileno y con Allende. Porque Allende se había reunido con Lanusse por el tema de Austral, en Salta, y se fue a Buenos Aires, Salvador Allende, yo estaba exiliado allá, a él le gustaba el tango, a mí también, nos vimos ahí en el Caño 14, que era, bueno, me estoy extendiendo. Pero lo concreto es que el gobierno argentino me dio asilo a mí en esa época, cuando desaparecí, y esto de la muerte, el funeral y todo eso es una cosa de telenovela que se agregó después, fue simplemente un paso a la clandestinidad el que di, asesorado por el sector del ejército que estaba ya contra el gobierno por las razones que expliqué. Discúlpeme la extensión, pero de esto lo mejor es leer este libro. Sí. Bueno, la última pregunta. Si usted piensa de esa forma con respecto al gobierno de Salvador Allende, ¿por qué hace días hizo una conmoción en toda la prensa nacional hablando de que si usted votara, ¿votaría hoy día por Salvador Allende? Bueno, porque como ya dije, yo creo que el presidente Allende cometió errores. El error de ingenuidad que yo también cometí personalmente, porque él creía, hay que ver los discursos y la posición del presidente Allende frente a las Fuerzas Armadas. Él tenía una visión del Estado de Chile y de los militares chilenos similar a la que yo tenía, que eran como la salvaguardia de la patria, representantes del nacionalismo popular, etc. Bueno, Allende se equivocó con los militares y yo también, yo también. Ahora, otros, el Pablo Rodríguez y compañía dicen lo contrario, pero en fin, piensan lo contrario. Ahora, yo respeto la figura del presidente Allende. Una cosa era la unidad popular, porque tampoco se menciona hoy día que en la propia unidad popular había un partido o movimientos que estaban criticando al gobierno de Allende como reformista y que querían la revolución total, y el mismo Allende los paraba, y Allende se mantuvo leal a la Constitución de 1925, o sea, era en ese sentido un constitucionalista. Ahora, el gran acierto de Allende, que también terminó en un fracaso por la ingenuidad que él tenía frente al ejército, y yo también, de nombrar al general Prats, a quien yo respeto, admiro y sigo hasta hoy día en su pensamiento. Yo antes de cada entrevista leo las memorias del general Prats, que le recomiendo a todos los chilenos. Ahí se ve la posición de un ejército democrático, republicano, nacional o nacionalista en el buen sentido chileno. No un ejército sometido a las normas imperialistas de Estados Unidos, la Escuela de las Américas y todo eso que vimos después convertido en represión. ¿Y en qué terminó el general Prats? A quien yo conocí. El general Prats sabía, como comandante, como ministro del Interior de Allende,
que yo estaba desaparecido, que yo estaba trabajando en Buenos Aires. Eso lo desclasifico hoy, aquí por primera vez en 50 años. Que yo actué de alguna manera, no protegido ni dirigido, pero sí bajo, pongámosle el visto bueno, de la comandancia y jefe del ejército de la época, como también de la Armada. Vuelvo a Prats. Yo resido actualmente en Buenos Aires y voy frecuentemente y paso por la calle que se llamaba Malavia, casi con Libertador, donde fue asesinado el general Prat con su mujer, en la forma más criminal y más espantosa que se puede imaginar cualquier ser humano, de cualquier pensamiento, cualquier rincón. Entonces, esa es mi línea, esa ha sido, es mi consecuencia. No hay un cambio en mi posición ideológica ni política. Sí hay un reconocimiento de errores fatales que contribuyeron a la instalación de una dictadura criminal que jamás pensamos, yo nunca pensé que iba a ser ese golpe. Yo tenía la referencia de los golpes chilenos, porque también es esa cantinela que se repite hasta hoy de este país democrático, que había tenido 150 años de democracia. No, por favor, en los años 20 y 30 tenemos 7 golpes de Estado en Chile, pero eran golpes de Estado de salón, en que los militares le decían al presidente, señor, tómese un avión, váyase al exilio a Europa, como pasó con Arturo Alessandri cuando entró Ibáñez, en fin. Y después varios movimientos militares que han habido a lo largo y golpes en la historia de Chile. El asesinato de Portales, la guerra civil que pasa hasta hoy día, nadie se acuerda que hubo una guerra civil en Chile en que murieron más chilenos y más soldados que en la propia guerra contra el Perú y Bolivia. O sea, la historia de Chile está mentida y falseada y distorsionada. Y yo sigo al gran historiador, al más brillante que tiene Chile hoy día, que es Gabriel Salazar. Premio Nacional de Historia hace 5 años. Entonces, aquí está todo marcado en nuestra sociedad, en los poderes, con los poderes fácticos todavía, por medios fácticos de comunicación, digitados, controlados, financiados por la oligarquía, por los dueños de Chile después de la gran desnacionalización que se hizo de las empresas chilenas, de los recursos naturales chilenos. Entonces, aquí hay que revisarlo todo. Y yendo al punto de hoy, lo que usted menciona, yo apoyo el proceso actual chileno de por primera vez en la historia de empezar a generar una constitución realmente democrática. Soy absolutamente partidario de la Convención Constitucional. No le hago ningún favor a la Convención diciendo, mire, yo estoy con ustedes. No. Me mantengo fuera y en el autoexilio. Lo mismo con la elección. En 19 días más se va a producir acá la elección, el proceso electoral más importante de los últimos 50 años. El de la elección de Salvador Allende y lo que vamos a ver el 19 de diciembre. Todo lo que ha pasado en los 50 años se va a revisar, espero yo, y vamos a volver a tener un país democrático, realmente respetuoso de los derechos sociales de la mujer, del pueblo trabajador, en fin, que va a renacer un nuevo Estado en Chile. Ese es mi sueño, ese es mi deseo, y desde mi silencio y soledad lo apoyo. Muchas gracias. Bueno, Maura se nos adelantó un poco con las preguntas profundas que va a ser la oportunidad de ustedes también hacer. Roberto, tienes razón, yo no viví en la época, pero por eso resulta tan interesante poder leer de los propios protagonistas. Leí el libro, que espero que ustedes también puedan comprar y disfrutar, y escuchar tu relato en varias partes en primera persona es distinto, escucharlo ahora también. Muchos dicen simplemente que te radicalizaste, te cambiaste de posición. Es mucho lo que me encontré en la prensa cuando buscaba tu nombre, pero ahora te vamos a escuchar a ti, y eso es lo importante. Por eso quiero dejar con ustedes, ahora que él haga ya el lanzamiento oficial, que también encontré que tiene muchas profesiones, oficios. Piloto, pintor, mueblista,
político, ex secretario general, por supuesto, como estábamos hablando del movimiento. Algunas mujeres, con respeto a su señora, dicen que conquistador también de esos años. Pero quiero que él, el rebelde que dice el libro, haga la presentación y haga el lanzamiento oficial. Con ustedes, Roberto Time. Bueno, ya dije que en cuanto a mi historia personal y política, para eso está este libro que recomiendo, y que quien quiera y le interese, le voy a firmar una dedicatoria. En cuanto a mi vida personal, soy un hombre felizmente casado con Isabela, que está por ahí. ¿Cuánto tengo ya? Tengo casi 80 años, entré en los 80, como decíamos en el campo, cuando uno cumple 79. Hijas, tengo 5 hijas y 2 hijos hombres. Soy abuelo de 7 nietos, 4 nietas y 3 nietos y 2 bisnietos. O sea, he construido, no ha sido fácil por toda esta cuestión política, por todos estos vaivenes de mi vida, los exilios que tuve con Allende, después con Pinochet, con la dictadura, y actualmente un exilio voluntario porque yo estudié de niño, me mandaron a estudiar a Argentina en la época del primer peronismo, y yo ahí asimilé mi doctrina. Si usted me pregunta cuál es mi fuente ideológica inicial, mi formación política, del justicialismo argentino con Evita y con Perón. Y hoy día, de alguna manera, eso sigue en la Argentina vigente con Cristina, a quien yo apoyo públicamente allá también, sin meterme en política contingente. Entonces, hasta aquí, como dijo un general chileno que no conozco, cuando empezaron las protestas que yo anuncié que venía un estallido social 5 años antes, lo puede revisar, fui el único analista político que en Chile anunció la explosión social que se produjo en 2019. Y de ahí, yo no tengo nada que ver con militares, ni ejércitos, ni política contingente, estoy fuera. Pero rescato esa frase muy marcadora de un general de la República, como le dicen pomposamente, que dijo: yo soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. En realidad no es que no estoy en guerra, pero sí estoy en una absoluta oposición, y por eso tal vez vine especialmente con mi mujer a la presentación de este libro, con todas las dificultades de la pandemia. Bueno, las palabras de Roberto Time, por supuesto. Ahora queremos que ustedes también sean parte del lanzamiento de este libro. Si quieren realizar sus consultas, sus preguntas, tenemos micrófono disponible para que las hagan directamente. Izquierda. Mira, la verdad tu pregunta también da como para otro libro, pero y una hora más aquí. Yo, como señalé, he seguido la doctrina justicialista peronista del general Perón, que decía: nosotros no estamos ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el fascismo, ni en el comunismo, estamos en una tercera posición, equidistante de derechas e izquierdas, que hasta hoy día siguen siendo las que marcan las pautas, ¿cierto?, impuestas desde afuera también, de los partidos, movimientos o ideológicos. Esta cuestión de la izquierda y la derecha, yo hace 50 años que pienso que es un dilema obsoleto, en que hay coincidencias transversales. Por eso en Chile gobernó durante 30 años la Concertación. Fíjate que la Concertación gobernó con la Constitución de la dictadura. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién me explica a mí, la izquierda o la derecha, cuando en Chile se perdieron los parámetros, se perdió la brújula de la política para llegar a la semidemocracia duopólica, binominal, oligárquica, donde los partidos políticos desaparecieron o se convirtieron o transfugaron? Yo no soy un tránsfuga ni un converso, eso se puede ver en este libro, no tengo cambios
Obviamente, vuelvo a decir, cometí errores, grandes errores. Y el más grave, y me pesa en la conciencia, como ya dije, es el bombardeo de la moneda, el asalto a la moneda por las Fuerzas Armadas y el asesinato del presidente Allende, que defendió heroicamente su gobierno y la Constitución vigente en aquella época. Bien, dos preguntas. ¿Qué piensa usted sobre el nacionalismo actual cuando el mundo está globalizado y los países dependen de otros países, incluso para producir sus propias materias primas y productos importados? Y yo originalmente antes de la Unidad Popular, fui un simpatizante y colaborador de la campaña de don Eduardo Frei Montalva, cuando todos soñamos que se iba a producir en Chile lo que llamó él la Revolución en Libertad, que desgraciadamente, también saboteado por la derecha, terminó mal. Y por eso pasamos a la revolución con gusto a empanadas y vino tinto. Entonces, como ya lo dije, esta elección es lo único importante, pero yo tengo fe en que va a ganar el candidato que señalé y ese nuevo gobierno chileno va a respetar y en cierta medida a proteger de los poderes fácticos a esa convención constitucional que ya dije apoyo 100%. Voy a señalar algo de los poderes fácticos. Cuando uno habla de esos poderes en Chile, aquí sí que el fascismo, que el nacionalismo, son temas, el nacionalismo es un tema obsoleto, el nacionalismo hoy día es una mala palabra en Chile, y por eso yo no lo suscribo. Suscribo lo nacional popular, que es inspirado, ya lo dije, en el movimiento justicialista argentino. Ahora, los poderes fácticos en Chile son, en primer lugar, las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, los grupos económicos, los dueños de Chile, los que mediante el saqueo se apropiaron de todos los recursos naturales y destruyeron las industrias estratégicas, o las vendieron, o las transaron, o se las regalaron a vil precio la dictadura cívico-militar. Eso es lo que hay que terminar. Ese es un tema que no tiene adjetivos. Eso se llama un proyecto nacional popular, que espero venga con esta nueva generación de jóvenes que van a estar en el gobierno. Estar en el gobierno no significa estar en el poder, pero de alguna manera espero que logren obtener el suficiente poder, enfrentando incluso a la clase política corrupta chilena, en su mayoría, salvo excepciones, que siguen profitando de una constitución ilegítima, antinacional, como es la constitución Pinochet, Guzmán y compañía. Muchas gracias por sus preguntas. Con esto damos por finalizado el lanzamiento de Memorias de un Rebelde de Roberto Time. Por supuesto que a la salida pueden adquirirlo autografiado por el autor y ustedes en su casa los pueden adquirir en www.prolibro.cl, editorial Momentum. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Maura, muchas gracias al Círculo de Periodistas. Muy buenas tardes.